Seguimos con esta serie de vídeos donde traducimos los 3 idiomas que existen en Breath of the Wild. Si en el anterior vídeo vimos todo el contenido escondido que tiene el juego en el idioma Seika, sus textos, curiosidades e incluso referencias a otros juegos, hoy le toca el turno al idioma Iliano, del que hay bastante contenido a lo largo de todo el juego. Nuevos textos ocultos en libros, juegos de palabras e incluso referencias ninjas. El Iliano se encuentra a lo largo de todo Hyrule. Aquí en la meseta, por ejemplo, o en Picos Gemelos, Ciudad Goron, o aquí, está repartido por todo el juego. El Iliano que se usa en Breath of the Wild es muy parecido a nuestro alfabeto latino, en la forma de las letras, siendo un idioma prácticamente legible, y se traduce de igual forma que el Seika. Cada símbolo se corresponde a una letra, y la palabra resultante está en inglés. Tranquilos porque lo voy reduciendo todo al español. Como ves, hay varias letras en este alfabeto que usan los mismos caracteres, como la F y la R, o la E y la W. Por el contexto o por la palabra, conseguimos traducirla. Las primeras palabras que encontramos en el juego son las de las señales que nos marcan el camino. Por ejemplo aquí, literalmente, aquel camino y este camino. No tiene pérdida. Hay otras señales que se repiten a lo largo de Hyrule, como esta izquierda en Montaña de la Muerte, derecha en la región Zora, léeme en Kakariko o info en Ciudad Goron. Estas son las 4 señales que podemos encontrar repartidas por el juego. Vamos a empezar el recorrido por Ciudad Goron, así que vamos a ver lo que hay aquí en el Iliano. Vamos hacia la tienda de ropa. El título que tiene es Armor, armadura o vestimentas como se le llama en español. Y dentro, cada pieza tiene su etiqueta, haciendo referencia a cada parte de la vestimenta. Salimos de esta tienda y vamos a la posada, que se encuentra aquí al lado, en la que puedes descansar para hacer que pasen las horas o recuperarte. Su cartel es ZZZ, la onomatopeya del ronquido. La tienda es Wares, que quiere decir mercancías. Si vamos dentro, las especias Goron tienen una etiqueta. Si nos fijamos bien, lo que pone es spicy, picante. Por último, aquí al lado está el solomillo feliz. Se llama así, no me lo he inventado yo. Y tiene un cartel muy sencillo. Pone BBQ, barbacoa. En la meseta también podemos encontrar un texto grabado en la piedra. Hay una serie de placas, por decirlo de algún modo, porque la verdad parecen tumbas, con el típico texto cuando se inaugura algo, en este caso por el rey. En el día de hoy, el rey de Hyrule abrió esa estructura al público. Exactamente el mismo está en la plaza central del castillo, aunque parcialmente roto. En los establos o postas podemos leer en lo alto Stable. Este era muy obvio, pero no sé si todo el mundo sabía que este texto estaba ahí. Y si nos vamos cerca de los caballos, aquí hay escrito Horse, caballo. Este está un poquito más difícil de leer. Vamos con Terry, el vendedor obsesionado con los escarabajos, que nos encontramos en todas las puestas del juego. Por cierto, en japonés se llama Teri, prácticamente como en español, pero en inglés es algo más original. Se llama Beetle, que es parecido a Beetle, escarabajo, como su insecto favorito, el escarabajo vigoroso. Y su mochila además tiene forma de escarabajo. Ese simpático vendedor tiene bastantes cosas. Delante podemos leer Best Value y Best Deal. Digamos que mejor calidad, buen precio y mejor trato. Sin duda es un buen vendedor. Por la noche, cuando descansa dentro de la posta, saca una libreta donde escribe una serie de palabras, que diría que son un poco aleatorias. Si nos acercamos podemos leerlas. Memorándum, escribiendo, muy importante, documento, no sé, no tiene ningún sentido ni contexto, y además se repiten. No pone nada interesante. Bueno, mira, esa está mejor. Ahora vamos a Atelia. Después de lo visto, ¿sabríais decir qué pone este cartel de la entrada? He hecho un poco de spoiler al principio. Y no es Atelia, es Ateno. Y es que en inglés es Ateno y en japonés también. En japonés es un juego de palabras. Hate no Mura. Es la aldea al final.
como su ubicación en el mapa. En español hemos perdido ese matiz, que hace que su nombre sea bastante más original. Si paseamos por Atelia, todas las tiendas tienen su rótulo en iliano. La tienda principal es farmacia. Así que donde pasamos tantas horas glitchando huecos, resulta que era una farmacia. Vamos a entrar a saludar. La leche está etiquetada con Lon a cada lado. Lon. ¿A alguien le suena esto? Es el rancho de Ocarina of Time. Y en la propia leche que podías conseguir allí. Otra referencia de Nintendo a la saga Zelda. Seguimos. La tienda de vestimentas, que se encuentra enfrente, tiene el título de Tailor, sastre. En ese tablón de anuncios pone Notice, algo así como aviso o anuncio, Caution, atención, hola señor caballo, Account, que puede ser cuenta, pero también consideración, que creo que tiene más sentido aquí, y Congrats, felicidades, enhorabuena. Seguimos con la tienda de tintes, donde puedes cambiar los colores de la vestimenta. Su título es Colores. Si nos acercamos a la casa de Rendell, que es el alcalde de Atelia, podemos leer en el arco Mayor, que sería alcalde. Lo mismo leeremos en la señal de su entrada a la casa. Y al lado, la estatua indica Pray, rezar. Por cierto, el hijo de Rendell se llama Karim, y este personaje tiene una curiosidad. Durante el día, si hace sol, él nos habla siempre de que ha visto una niña cerca del laboratorio. Esa niña realmente se refiere a Pura, luego iremos a verla. Pero si dejamos pasar el tiempo hasta que comience a llover, Karim vuelve a casa corriendo. Si le seguimos, veremos que se sienta en el suelo y abre un libro. Ese libro es un cuento y lo podemos leer. Eras una vez un príncipe. Un día, en su camino al castillo, algo extraño pasó. Curioso que solo lo lea cuando llueve, ¿no? Un detalle bastante difícil de encontrar. En casa de Link también hay un letrero. Master Link. Y más abajo en pequeñito, Presented by Sakurda Builders. Como hecho por Sakurda, pero Sakurda está mal escrito. Sería Sakurada, ya que es el nombre en japonés de Karut, el jefe de los obreros. En el laboratorio de Atelia también podemos leer varios textos. Desde fuera ya leemos en la señal Antiguo laboratorio y arriba Laboratorio. Dentro podemos leer algo escrito en tiza en el suelo. Por un lado, Director para la zona de Pura y otro como Famulus o algo así, la verdad es que es una palabra que no conocía, que es como ayudante. Cada uno, por lo visto, tiene su zona delimitada dentro de este laboratorio. Un poco raritos estos dos. Siendo un laboratorio con tecnología ancestral, volvemos a encontrar texto Seika, como el que analizamos en el vídeo anterior. En estas vigas podemos leer Shutter, que no acabo de saber traducir porque sería algo como persiana o el obturador de una cámara, que quizá tiene su lógica, porque aquí consigues la cámara. Pero la verdad, no sé dar un significado. Si alguien lo sabe, o a qué hacer referencia a esto, por favor que me lo escriba en los comentarios. Y por cierto, si no has visto el anterior vídeo donde traduzco el texto Seika del juego, te animo a verlo. También existen una serie de libros por el juego, incluido en este laboratorio, donde siempre se ve el mismo texto. Son 2 páginas y siempre ponen lo mismo. 1 de abril. Hoy fue un día de calor y soleado. Fui al colegio. Este diario es un documento muy importante. Y en la segunda página, 2 de abril. Ayer fue el día de las bromas. Todo lo que escribí fue falso. Eso es todo. Nos vemos mañana. Esto hace referencia al April's Day, que es como el día de las bromas en varios países, y se entiende que esa es la broma. Que el texto oculto que hay es una broma totalmente, y no tiene ningún sentido. Si le damos a leer al libro, pues no tiene nada que ver con lo que hemos leído en Liliano. Vamos a la aldea Ona Ona. La casa de apuestas tiene un nombre muy acertado. Todo o nada. Aquí es donde hace poco vimos cómo conseguir una de las semillas más difíciles del juego. Y en los carteles del final, donde los cofres pone Get Lucky. Visitamos Kakariko. Primero tenemos una tienda de vestimentas.
Aquí lo curioso es que los carteles están escritos de derecha a izquierda, como si fuera japonés. Y una de las curiosidades de Kakariko, que quizás es un error, es que las alfombrillas de la entrada de las tiendas están del revés. Donde pone Welcome para dar la bienvenida, están invertidas. Le doy la vuelta para que se vea bien. Como la W y la E usan la misma letra como hemos visto al principio del vídeo, se repite. ¿Puedes leer o quizá adivinar lo que pone aquí? Cuco. Vamos a ver alguna tienda más. En la posta, el único cartel que tiene sentido es este. Como descansa tus huesos. Este está escrito de izquierda a derecha. En la tienda de comida podemos leer a la izquierda lo mejor de Kakariko y a la derecha Consigo aquí. Y arriba Grocery, que es como tienda de alimentación. Por cierto, esta es la única alfombrilla de Kakariko que no está invertida. Vamos a la última tienda que nos queda aquí. Podemos leer Wares de nuevo, como Ciudad Coron, mercancías. Y tanto el título de arriba como el del cartel de la izquierda, Sandris, que es como una tienda que vende de todo. Y calor como en abundancia. Y en esta vasija de la derecha podemos leer algo sobre ella. Sealed, que es sellado. Solo queda una última curiosidad aquí en Kakariko, y es el diario de Pei. Es lo de siempre, el texto del 1 de abril, pero escrito estilo japonés, de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Una simple curiosidad. Igual que este cartel. ¿Qué pone aquí? Seika. Vamos ya con las últimas dos traducciones que voy a hacer en este vídeo. Nos quedan solo dos cosas. Una posiblemente muy conocida, o la más conocida, y otra muy difícil de encontrar. La que es más conocida son las letras grabadas en el manual del caballero. Lo suelto en el suelo y hago zoom para que sea mejor. El texto está invertido, pero pone Reino de Hyrule, poder, sabiduría, coraje. Como digo, esta forma parte de muchos vídeos de curiosidades. Pero vamos ya con la última de todas. El clan Yiga esconde algo demasiado difícil de ver y muy rebuscado. Para mí es lo más heavy de todo lo que encontramos en Iliano. En ocasiones el clan Yiga hace una especie de conjuro, por decirlo de algún modo, que dura un segundo. Es como un círculo rojo con algunos símbolos alrededor. Y al hacerlo, desaparecen y aparecen en otro sitio. Lo vemos aquí. Estos símbolos son los Kuji-in. Son los 9 sellos que se corresponden a 9 sílabas. Y que están relacionados con una forma de meditación budista. Casi nada. Aquí puedes ver el significado de cada una de las sílabas. Mi conocimiento en esta materia es realmente escaso, así que lo he buscado en la Wikipedia, para poder darle un significado. Y se corresponden a esos mismos sellos. Por lo visto, estos sellos de meditación se incorporaron a las artes marciales, como por ejemplo el Nunjitsu, y fue en un antiguo libro sobre ninjas donde se le dio a cada sílaba un significado. Estos sellos como tal tienen su representación en la forma de colocar las manos. Y con estos sellos los ninjas llevaban a cabo sus meditaciones. Por cierto, en Naruto hay algo parecido, sobre todo en las primeras temporadas, aunque luego se dejó de usar. Realmente Zelda es un juego repleto de detalles, algunos que pasan desapercibidos totalmente para nosotros, por muchas horas que le echemos. Y este es uno de los que más me ha impresionado a mí. Yo creo que después de esto no vais a ver el juego igual que antes. Y hemos llegado al final. ¿Cuántas cosas conocíais? ¿Sabíais de la existencia de textos ocultos? ¿O los habíais pasado por alto? El siguiente y último vídeo de esta serie estará dedicado al idioma gerudo, un idioma que esconde varias sorpresas, y algo que lo diferencia de los demás. Y más textos que ni por asomo podías saber que estaban ahí. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.